Bueno, damos comienzo entonces a la unidad 9, que es la parte más importante, o sea, es la síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora, se puede decir, que es lo correspondiente a ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Bien, comenzamos con las leyes de Maxwell, que tal como hemos visto ahora son cuatro. ¿m? Eh, Las dos primeras, digamos, la ley de Gauss del campo eléctrico, eh, una ley de Gauss del magnetismo, que por implicar la inexistencia del monopolo magnético siempre es igual a cero, ya hablamos de eso, que tiene que ver con la geometría de las líneas de campo magnético, que siempre son cerradas, uno cualquier superficie que toma siempre la misma cantidad de líneas que entran son igual a las que salen, de ahí que el flujo sea cero siempre. Eh, y bueno, después tenemos la ley de Faraday-Lenz eh, y la ley de Ampère generalizada. Es decir, como ustedes ven, a diferencia de las demás, esta tiene dos términos. Un primer término, el segundo, estamos hablando del segundo miembro, ¿no? Un primer término que tiene que ver con la corriente que circula por un alambre, es decir, electrones en movimiento de traslación, ¿no? Y esta otra componente que hace referencia a un aumento de un flujo eléctrico eh, en una región del espacio sin que haya necesidad de que haya cargas en movimiento de traslación. Fíjense esa parte que interesante, ¿no? Eh, bien, las dos primeras, como pueden observar, son integrales de superficie, representan, podríamos decir, algo que tiene que ver con el flujo de los campos, ¿no? Mientras que las dos segundas son integrales de línea. ¿M? Todas, o sea, las cuatro son sobre superficie cerrada, las dos primeras, y sobre trayectoria cerrada, las dos segundas. ¿M? Esta última eh, tiene la particularidad que, bueno, fue ampliada por Maxwell, entre otras cosas, para dar explicación a lo que es la propagación de las ondas electromagnéticas. Y bueno, realmente constituyó como un hito histórico, ¿no? Porque nadie hasta ese momento se había percatado de ese segundo término que aparece allí. Eh, Digo casi nadie, porque en realidad parece que hubo alguien que las escribió a las ecuaciones de otra forma, similarmente a las de Maxwell un tiempo antes, pero el que realmente le dio sustento teórico fue él, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver qué significa esta última, porque es la más no, es la oveja negra de las cuatro, ¿no? Es la que despierta un poco la curiosidad respecto a ese último término. Vamos a ser más específico respecto de ese segundo término, qué es lo que significa, ¿no? Básicamente. Eh, Bien, nosotros habíamos visto con anterioridad la ley de Faraday-Lenz. Allí que teníamos que el hecho de que tuviéramos un flujo magnético variando en el tiempo, eso daba lugar a una FEM inducida que, dicho de otro modo, responde a un campo eléctrico, ¿no? O sea, en definitiva, tenemos una variación de un flujo magnético y eso nos da como resultado un campo eléctrico. A Maxwell se le ocurrió pensar si no existía la posibilidad inversa de que hubiese ante un flujo eléctrico variable, si eso podría llegar a dar lugar a un campo magnético, ¿no? Vamos a ver eh,
eso, digamos, ¿qué significa en términos más físicos? Ven, fíjense, acá a la izquierda tenemos la ley de Ampère, perdón, la ley de Faraday-Lenz, como la hemos visto. El phi sub m representa un campo magnético y acá el phi sub e el campo eléctrico, ¿no? Estas dos constantes que aparecen obedecen a una cuestión de dimensionamiento, ¿no? Dimensionalidad, para que realmente estemos hablando de las mismas unidades dimensionales en ambos miembros. Ese es el resultado ampliado, este segundo miembro que aparece aquí, es la parte ampliada de la ley de Ampère. ¿Por qué decimos la parte ampliada? Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos la ley de Ampère, esta integral de línea era igual a un mu0 por una corriente, por la corriente que circulaba por el alambre encerrado por ese camino alrededor de él, ¿no? Bien, aquí abajo tenemos, bueno, la expresión más general, ese primer resultado que acabamos de comentar de la ley de Ampère, tal como la conocemos convencionalmente, se le agrega esta parte, eh, esta, esta segunda parte donde hemos extraído un factor común. Entonces fíjense que evidentemente, de acuerdo a las dimensiones que tenemos adentro del paréntesis, si eso está bien, significa que este término que aparece allí tendría que tener la dimensión de una corriente, y de hecho se lo llama así, ¿no? Tiene que tener las mismas unidades que I, o sea, es una corriente, se la va a llamar corriente de desplazamiento. La cuestión de desplazamiento obedece a cuestiones históricas, no tiene nada que ver con el desplazamiento tal como lo conocemos en cuanto a una variación de posiciones en el espacio en un sentido cinemático o mecánico o dinámico, como les guste. En realidad tiene que ver esa denominación de desplazamiento porque está relacionado con el vector desplazamiento, aquel que hemos comentado una vez en las primeras clases, si bien recuerdan, que era el equivalente a una permitividad por el campo eléctrico, ¿no? Fíjense que de hecho ocurre aquí, ¿no? Si ustedes piensan en el flujo constituido por una parte dada por un campo eléctrico y otra dada por el área, ambas expresadas en forma vectorial, ¿no? En el sentido más general. Si ustedes bueno, piensen que el producto de epsilon 0 por ese campo eléctrico, ¿no? Dada como uno de los factores del flujo eléctrico, ese producto me está definiendo un vector desplazamiento. Por lo tanto, este segundo miembro también se podría pensar como la derivada de un, como quien dice, la derivada de el vector desplazamiento. Lo vamos a poner así en negrita. La derivada temporal de ese vector desplazamiento por el área, ¿no? Está bien, porque se trata de un flujo eléctrico. Es decir, uno podría pensar en algo así también, ¿no? Multiplicado por el área, donde el área va al principio o al final, es lo mismo, ¿no? Si uno piensa en... Esto no es... El área no es vector. Si uno piensa en un área constante y lo que varía en el tiempo, en este caso es el vector desplazamiento, bueno, la expresión quedaría conformada de esa manera, ¿no? Bien, y esto que está acá al principio, hay un producto escalar donde estos dos, tanto B como el diferencial de L, también son vectores, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué aplicación tiene. Imaginemos que tenemos un condensador.
por ese condensador circula una corriente. Esta es una vista de perfil, y entonces allí vemos el perfil de las placas, ¿no? Que pueden tener cualquier geometría, siempre y cuando sean planas. Son dos placas metálicas, ¿no? Esa es la estructura de cualquier condensador. La superficie podría ser cuadrada, cilíndrica, rectangular, elíptica, circular, lo que sea. Y entonces allí observamos que tenemos una corriente eléctrica está circulando, pero no sabemos bien qué es lo que pasa ahí en el medio, ¿no? Es como una especie hasta ahora de caja negra. Lo único que sabemos es que hay un campo eléctrico y que había una energía también consecuentemente con esto almacenada en ese campo eléctrico, y que mientras el condensador se está cargando, bueno, ese campo eléctrico, a medida que se van acumulando más cargas de un lado y de la otra de la placa, ya lo hemos comentado, ¿no? En su estado transitorio, supongamos, eh, podemos pensar de que ese flujo eléctrico, que ese campo eléctrico más precisamente, está variando en el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, si tomamos el dedo de la mano derecha, pulgar extendido en el sentido del conductor, la punta de los dedos nos indican que el campo magnético sale por arriba y entra por abajo, ¿no? Y la corriente del otro lado tiene que tener la misma intensidad. Pero vamos a concentrarnos en el medio. ¿Qué es lo que ocurre ahí en el medio? Si tenemos en cuenta la ley de Ampère, ahora en su forma extendida, como lo hemos planteado antes, no hay duda de que, dado ese producto escalar, tenemos que tener dos expresiones escalares del lado derecho. Y esto está bien porque ni la corriente ni el flujo son vectores, ¿no? Mu sub 0 y epsilon 0 son dos constantes que tienen que ver con la aceptación del medio al campo magnético y eléctrico respectivamente. Eso ni hablar, también son constantes. Eh, Mientras el capacitor se va cargando, evidentemente el campo eléctrico aumenta, ¿no? Ahora hagamos un corte. Cortemos con un plano la sección esta entre las dos placas, y viéndolo desde la izquierda, veamos qué es lo que ocurre. O sea, vamos a tratar de interpretar ese famoso segundo término eh, dado por la ley ampliada. Tenemos esa situación. Si nosotros vemos desde el lado de atrás, a la izquierda, ¿no?, veríamos las líneas de campo eléctrico que están entrando, ¿no? Por aquí en el medio, en esa región, estaría digamos, el centro geométrico que coincide con el punto por donde entraría la corriente I. Pero eso no nos importa por ahora, porque ya no hay corriente I, porque estamos adentro de las placas, ¿no? Entonces, esto por ahora no nos va a interesar, ¿verdad? Bien. Simplemente como para que nos ubiquemos un poco en el espacio. Entonces, hago ese comentario. Eh, si nosotros ahora decimos que este segundo término, por tratarse de por estar emparentado con una corriente, seguimos aplicando de alguna manera la ley de Ampère, ¿no? Evidentemente tendría que aparecer, o sea, en este caso estaríamos con el pulgar extendido hacia adentro de la hoja o de la pantalla, como más les guste, aparecería una línea de campo magnético de forma circular, y su sentido vectorial sería el sentido horario, ¿no? Horario, ¿está bien? Porque el vector de esa corriente de desplazamiento, esa I sub D, cuya expresión está señalada hoy con la línea roja, tiene el sentido entrante a la hoja, ¿sí?, o negativo. Es contrario a la convención positiva tomada en sentido antihorario, entonces, el sentido de B. Bien, si uno integrara, o sea, si esa derivada es una constante en el tiempo,
Entonces el B también debería hacerlo de acuerdo a esta expresión, ¿no? Y entonces la circulación de B sería el módulo por 2pi por el radio, ¿no? Siendo el radio el de la circunferencia del anillo amperiano correspondiente, ¿no? Lo que vemos en perfil adentro de las placas entonces sería una situación como esta, ¿no? Es decir, tomando el, el dedo pulgar en el sentido de izquierda a derecha, ocurre lo mismo dentro de la placa de condensador, es decir, tenemos la punta de los dedos que salen de la hoja y por otro lado entran, al pegar la media caña, entran por el lado de abajo, ¿no? Y acá hay que prestar especial atención porque esto no es porque sí, es decir, sabiamente a Maxwell, y supongo que a otros también, pero solamente él lo describió con este poder de síntesis maravilloso, a él se le ocurrió que tendría que haber, si bien no es una corriente nominal como la conocemos, como un flujo de carga a través de un conductor, algo por el estilo tendría que estar pasando allí adentro. eh, ¿Por qué? Porque el campo magnético B, y acá es lo que es conceptualmente importante, no puede desaparecer o sea, adentro de las placas del condensador. Tiene que seguir existiendo. ¿Mm? Y como tiene que seguir existiendo, debemos atribuirle un origen. ¿A qué se debe a que sigue existiendo si allí adentro no tenemos una corriente circulando en el sentido de traslación de los electrones? Bueno, a él brillantemente se le ocurrió que si bien uno no lo puede explicar por el lado de los electrones circulando, lo puede explicar sí por el lado de las cargas del flujo del campo eléctrico que está aumentando, o sea, de la derivada temporal del campo eléctrico en forma positiva, ¿verdad? Por lo tanto, por eso tiene ese símbolo, ese signo positivo dentro del paréntesis, ¿está? Es decir, tiene que haber una continuidad del campo eléctrico, por eso que del campo magnético, perdón, por eso que les comenté alguna vez. ¿Sí? El campo magnético siempre tiene que ser continuo, es decir, no puede haber este, interrupciones en él. Eso hay que tomarlo como principio, como premisa fundamental. El campo eléctrico sí puede tener una discontinuidad o un salto, el campo magnético no. Eso tiene que quedar grabado a fuego. Entonces, ya, digamos, bajo esa perspectiva, solamente, bueno, faltaba darle un factor, digamos, buscar un factor de dimensionalidad que multiplicándolo nos diera la dimensión de una de una corriente. Y efectivamente, ese fue, digamos, el sentido de involucrar el epsilon cero allí, ¿no? Eso es lo que se conoció entonces como corriente de desplazamiento. Entonces acá fíjense, vamos a plantearla, ¿no? Dado esta definición, si esto es cierto, si esto tiene la dimensión de una corriente, entonces el epsilon cero por la derivada del temporal del flujo eléctrico tiene que ser igual al epsilon cero por la derivada temporal de el área por el campo eléctrico, ¿no? Como flujo. Aceptando que el área es una constante, sale afuera del paréntesis, ¿no? Y únicamente tenemos que derivar en el tiempo, asumiendo que lo único que varía temporalmente en ese espacio es el campo eléctrico, que de hecho así es, nos queda esta expresión, ¿no? Es decir, únicamente derivamos en el tiempo al campo eléctrico. Ahora fíjense, también nosotros sabemos de la ley de Gauss que el campo eléctrico está relacionado con la densidad de carga de la placa y con el epsilon cero de esa manera, ¿no? Se puede expresar como el cociente. Ahora, el epsilon cero, de acuerdo a esto, está, si uno lo saca como factor común, se me estaría cancelando con el epsilon cero este que hemos propuesto originalmente, ¿no?
¿Está bien? Ahora, la derivada, entonces nos queda el área por la derivada, el sigma, nosotros lo podemos poner como carga por unidad de área. Otra simplificación allí, ¿no? De manera tal que nos queda únicamente la derivada de la carga depositada almacenada en la placa respecto del tiempo. O sea, fíjense que nos da esto una corriente. La derivada de la carga respecto al tiempo es por definición la corriente eléctrica, es decir, coincide con el valor de la corriente eléctrica a través del alambre, ¿no? Es decir, hay una continuidad de la corriente, aunque parezca medio de los pelos, es una idea genial, ¿no? Porque, o sea, de alguna forma eh, nos está diciendo esto, que aunque no haya una corriente, hay una variación en el flujo que nos genera una corriente equivalente. Y eso es lo genial, ¿no? Es decir, cómo a través de una idea distinta llegamos a la misma conclusión, a una conclusión eh, muy, eh, muy rica, ¿no? Muy importante teóricamente y conceptualmente, porque si hay continuidad en la corriente, podemos asegurar que también hay continuidad en el campo magnético, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la idea. Como parte fundamental ante el advenimiento de lo que es la explicación de las ondas electromagnéticas. Bien, en esta parte vamos a empezar primeramente con lo que es la geometría de la onda o lo que son los parámetros, ¿no? Bien, antes que esto es, digamos, por ahí es de fundamental importancia acá hacer un paréntesis y bueno, y comentar simplemente que estas ideas de las ondas electromagnéticas son muy generales y tienen un gran panorama, un panorama muy amplio, muy abarcativo de la explicación de una multitud de fenómenos, ¿no? Es decir, hoy día todo el espacio que nos circunda, inclusive dentro de nosotros mismos, ¿no? Estamos atravesados por una multitud de ondas que son de origen electromagnético. Eh, Tanto cuando uno enciende una radio como cuando enciende el televisor o una laptop o una computadora, cualquier eh, tipo de imagen que uno tiene, las está recibiendo a través de un cuerpo, un paquete de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio de distintas maneras. Pueden ser en vía aérea o pueden ser a través de una fibra óptica o de algún tipo de cable coaxil o etcétera, ¿no? Una guía de ondas que digamos en realidad el cable coaxil o la fibra son casos particulares de guías de onda, ¿no? Son un poco de guías de onda es un término más general, más abarcativo. Esa guía de onda podría ser una guía de ondas acústicas o de tipo gaseoso o de cualquier tipo de fluidos inclusive, ¿no? Pero es decir, más allá de eso, bueno, por ahí aquí no lo mencionamos, está en los libros de texto, pero las ondas electromagnéticas describen una multitud de fenómenos muy amplia, ¿no? Que va este, desde las radiaciones infrarrojas o ondas de radio o ondas, ¿cómo es que se dice? La radiación de microondas, pasando por el espectro visible a todo lo que viene eh, después, que tiene que ver con con las, las ondas, el espectro ultravioleta, rayos X, rayos gamma, las radiaciones más energéticas que están casi al límite del espectro, ¿no? Bien, de todas ellas el espectro electromagnético, la parte que corresponde al espectro visible, es
solamente una parte bastante pequeña, ¿no? Que va desde los 300 a los, o 400, mejor dicho, creo que son 400 a los 800 nanómetros más o menos, ¿sí? O sea, en términos de colores, el, desde el azul o casi el límite del violeta para las ondas más cortas de 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros que sería el rojo, ¿no? Las, la, el límite del rojo es, corresponde a las ondas electromagnéticas de longitud de onda más grande y de frecuencia más baja, porque son inversamente proporcionales. Bien, bueno, o sea que esto es de fundamental importancia, ¿no? Si uno entiende o tiene al menos una idea de cómo son las ondas electromagnéticas, bueno, alguna forma esto da explicación a una gama bastante amplia de fenómenos que antes eran por ahí un tanto casuales o anecdóticos, y hoy en cambio lo tenemos en la vida cotidiana, ¿no? En todos los artefactos eléctricos habidos y por haber, y sobre todo en aquellos que tienen que ver con la producción de imágenes más que nada, o de señales acústicas, ¿sí? Esos son lo que tienen que más que nada que ver con la transmisión de las señales de estas ondas electromagnéticas en el espacio, ¿no? El espacio que, que bueno, también puede tener varias, ese medio puede ser de varias formas, por lo general es un gas, como ser el vacío, el aire o cualquier otro tipo de gas, pero a veces puede ser también un medio transparente, como el caso de algunos cristales eh, o algunos líquidos, o puede ser inclusive algún tipo de sólido, ¿no? Bien, eh, ahora vayamos un poquito más a lo específico que tiene que ver con la geometría de las ondas. Nosotros ahí vemos una porción de onda que tiene que ver con una onda plana. Bien, ¿qué es una onda plana? Bueno, ahí vamos a ver un poco lo que es la geometría y vamos a hacer hincapié en los parámetros más importantes de una onda. En realidad eso es una onda plana y monocromática. Monocromática, ¿qué significa? Que tiene una longitud de onda constante. ¿Mm? Y plana, ¿qué significa? Bueno, que los vectores que están en un estado de polarización, ¿no? El campo eléctrico y el magnético, forman, por ejemplo, en este caso los máximos, planos. ¿Mm? Planos que en perspectiva uno podría imaginárselos así, que contienen a los dos. ¿Mm? Ahí tendríamos uno y acá tendríamos, si estos son los vectores, por acá tendríamos otro, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Y que, digamos, esos planos se están moviendo como se mueven las ondas en el espacio. Es decir, el hecho de que tengamos un campo eléctrico dispuesto de esta manera y otro magnético dispuesto de esta otra, no quiere decir que únicamente los campos están allí. Los tenemos en forma paralela a lo largo, es decir, podemos imaginar tantos vectores, campo eléctrico, paralelos a él, en toda la geometría del plano. Eso sería para los campos eléctricos y también los magnéticos, ¿no? Es decir, en cualquier porción de este plano que uno examine, va a encontrarse con un campo eléctrico y un campo magnético, ambos polarizados de esa manera y perpendiculares entre sí. Que sean ortogonales entre sí tampoco es algo evidente. En realidad hay toda una condición matemática que demuestra y que justifica que en esta instancia, si uno tiene un vector de campo eléctrico polarizado con polarización plana, el plano de polarización plana se entiende el de los dos, por ejemplo, para el campo eléctrico sería este plano, el formado por el eje
el campo eléctrico y el eje X, por ejemplo, ¿no? Ese sería el plano de polarización. Es decir, el campo eléctrico no puede, o sea, estaría oscilando en ese plano o en cualquier plano paralelo, pero no tiene componentes en otras direcciones que no sean paralelamente a ese plano, ¿no? ¿Está claro? Esa es la idea. Eh, bien, eso por un lado. Y por el otro, esto es una abstracción. En realidad, las ondas electromagnéticas, no, en los casos más generales, no son ni monocromáticas ni son planas. Su geometría es mucho más complicada. Ni hablar, por ejemplo, de la luz que nos llega del Sol, que no es ninguna de las dos cosas. En realidad, la luz blanca está formada por una mezcla de muchos colores. Así lo elucubró Newton a través de su ya el célebre experimento del prisma con el agujero en la pared del granero, eh, pero digamos que además de eso, el caso, por ejemplo, la luz blanca, si se lo tiene que describir como una, bueno, planteando este modelito, se va a topar con algunas dificultades. En realidad, la luz blanca, si uno mira de frente a la onda, está formada por ondas de polarización plana en todas direcciones, ¿no? Y además hay otro problema ahí que tiene que ver con la coherencia, que no lo vamos a describir ahora. Eh, por ejemplo, si uno tiene dos ondas planas, puede decir que esas dos ondas planas son coherentes y mantienen una diferencia de fase constante, ¿no? Vamos a ir ya más en un ratito a ver qué es lo que se entiende por fase. Pero digamos que esa es la realidad, es decir, el hecho de que uno eh, eh, piense en una onda como una onda plana, en realidad está simplificando sobremanera el camino de análisis, ¿no? En realidad la situación es bastante más complicada, ¿no? Es decir, uno puede, por ejemplo, aún así en un dispositivo bien simple en el cual uno podría suponer un electrón que está oscilando en línea recta, ¿no? Supongamos que uno tiene una antenita, un alambrecito y un electrón, un alambre bien recto, y está oscilando de arriba hacia abajo. Bueno, eso es lo que de alguna forma permitiría vislumbrar allá lejos, a una distancia bastante grande, ¿no? Lo que ocurriría, eh, imagínense, esta es la antenita y por ahí tenemos el electrón que baja y sube, ¿no? Baja y sube y llega hasta los extremos, no puede saltar. Imaginamos que está en un estado de potencial que le impide saltar de la antena. Entonces va y sube, baja y sube, producto de la acción generadora de algún circuito, y entonces ese electrón va a emitir una onda que va a ser allá a lo lejos algo bastante parecido a esto, ¿no? En realidad, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando ahora es de la radiación de un dipolo eléctrico oscilante, que tiene que ver con algún problema que está en la guía. Es decir, muy lejos uno puede permitirse especular que la forma de la onda va a ser aproximadamente como esta que tenemos acá. Pero ni por asomo es esto en las cercanías de esa antena, ¿no? En las cercanías de esa antena tenemos cosas que son bastante más complicadas de describir desde un punto de vista geométrico, ¿no? Pero sí, digamos que en el sentido perpendicular y muy lejos, podemos decir que la simetría de la onda es más o menos como esto que tenemos acá. Bien, en realidad cerca de la onda, tanto el campo eléctrico como el magnético dependen, no solamente van a ser proporcionales al inverso del radio, de la distancia, las intensidades de esos campos, y además de eso van a tener una dependencia también del ángulo polar, no solamente el ángulo polar θ, sino del ángulo azimutal φ desde el punto de vista de las coordenadas
polares esféricas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en semejante detalle matemático y solamente nos vamos a contentar con la descripción de las propiedades físicas sobre todo, y nos vamos a imaginar que estamos un poco lejos de esa antenita, ¿no? Entonces tenemos esos parámetros que están allí, y vamos a imaginar que el campo eléctrico y la dirección de propagación de la onda, o sea el eje X, están en el plano de la hoja. Entonces tenemos polarización plana para el campo eléctrico en el plano de la hoja. La velocidad es de izquierda a derecha, y este tipo de ondas también además se las llama transversales, ¿no? A diferencia de las ondas acústicas, las ondas que tienen que ver con la mecánica de los fluidos, que son no son transversales, sino que son longitudinales, ¿sí? Transversales, ¿por qué? Porque el plano de vibración, en este caso del vector campo eléctrico, es perpendicular a la dirección de propagación, por eso se llama transversal. Algo parecido ocurre cuando uno, en el problema de la cuerda vibrante, si uno agarra una cuerda por un extremo, sujeta al otro, y le hace mover el otro extremo de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es claramente también una onda transversal. Allí lo que se propaga perpendicularmente a la velocidad de propagación es una perturbación en la posición de cualquier elemento infinitesimal de la soga, ¿no? O de la cuerda. Y además acá, bueno, el campo eléctrico, como lo dijimos, y el campo magnético son perpendiculares y están en fase. Eso es como consecuencia, pues parece un poco caprichoso decirlo así, ¿no? ¿Y por qué es así? Bueno, porque en realidad son como consecuencia de la resolución de las ecuaciones de onda, derivadas de las ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Eso, es decir, si nosotros tenemos un campo, lo vuelvo a repetir, en este plano de polarización, un campo eléctrico, el campo magnético va, sí, seguramente va a estar. Se van a cumplir dos cosas de acuerdo a esta realidad para que verifiquen la ecuación de ondas electromagnéticas. Que son dos ecuaciones, una para el campo eléctrico y la otra para el campo magnético. Tiene que estar en un plano que va a ser perpendicular al anterior, digámoslo de esta manera, el ZX, si este era el IX, el del campo eléctrico IX, el del campo magnético va a ser un eje, va a coincidir con la dirección de un eje Z, ¿verdad? Y bueno, y, y esa va a ser, van a ser las direcciones de propagación, ¿no? de los dos de los dos campos. Y por consiguiente B va a tener que ser perpendicular, el campo magnético perpendicular al eléctrico. Bien, y los parámetros de la onda, la longitud de onda, el período, la longitud de onda también se la conoce como período espacial, se lo denomina con un símbolo lambda del alfabeto griego y se mide en metros. El período con una T mayúscula y se lo mide en segundos. La frecuencia, que es la inversa del período, fíjense, digo frecuencia y no frecuencia angular, que es otra cosa, es en ciclos por segundo, también denominado hertz, ¿no? Que se abrevia de esta manera, HZ. Después vamos a ver por qué, vamos a hacer un comentario respecto a esto, en honor a un físico alemán, Heinrich Hertz, cuyo apellido se escribe de esta manera. Bien. ¿Está bien? El cual hizo contribuciones importantes a finales del siglo XIX, más o menos ya por 1897, por ahí. Bien. Igual que las ondas mecánicas, dice, uno puede imaginarse que las ondas electromagnéticas son una sinusoide, donde, por ejemplo, uno puede imaginarse el movimiento sufrido por un corcho
cuando es atravesado por una onda de agua, una onda superficial de agua, ¿no? Ese movimiento de va y viene hacia arriba y hacia abajo constituye un movimiento armónico simple, ¿no? Si de alguna forma ese corcho permanece en ese lugar y, y no puede seguir viajar con la onda, ¿no? Con la misma. Uno puede imaginar que uno al corchito lo tiene agarrado de un piolín como una caña de pescar, ¿no? Y si uno tira un guijarro, o sea, una piedra cerca de esa boya, va a observar una suerte de anillos que se van expandiendo y a medida que cada vez que que, un, que una cresta pasa por el corcho lo eleva y cada vez que pasa una cresta se baja, un valle digo, baja y así sucesivamente, ¿no? Ese movimiento en ese lugar se conoce como movimiento armónico simple. Es un movimiento que tiene una frecuencia y una amplitud constante y es similar al que han visto en física 2 para un sistema masa-resorte sin rozamiento, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre la longitud de la onda y el periodo? Bueno, la velocidad de la onda es el cociente entre la longitud de onda y el periodo, o directamente como la frecuencia es la inversa del periodo, es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Frecuencia propiamente dicha en ciclos por segundo, o vueltas por segundo, o eh, etcétera, ¿no? O segundo a la menos 1. No es frecuencia angular que se mide en radianes sobre segundo. La velocidad angular en las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz que se simboliza con la letra C. Bien, ¿qué más? Bueno, podemos imaginarnos que la onda se propaga como una especie de alambre rígido y entonces tenemos acá, está viajando en ese plano hacia la derecha y entonces medimos la coordenada del extremo de la onda llamándola el producto de la velocidad por el tiempo y cualquier otra parte del elemento del alambre, cualquier otra posición del alambre, o sea, la proyección sobre el eje X, lo vamos a llamar X, ¿no? Respecto de un origen arbitrario. Entonces, fíjense, nosotros podemos pensar en general a la onda, a la perturbación en el espacio como I, como la de ese alambre que pasa, ¿no? Y la podemos definir como una función de la posición y del tiempo, una función de dos variables, ¿no? Fíjense que el, la distancia que hay desde este elemento que tengo señalado ahí, por ejemplo, ¿no? Ese pedacito de ese elemento de onda, ¿no? Y el origen es x menos bt, ¿está bien? Bien, pero eso tiene la dimensión de una longitud. Para pasarle una dimensión angular, tenemos que multiplicarlo eh, por, por una fracción que representa la inversa de una longitud eh, y que sería la fracción eh, en definitiva, de la longitud de onda, ¿no? Es decir, si nosotros multiplicamos a esta diferencia por 2pi, lo dividimos por lambda, vamos a tener ahí una variable angular, es decir, una conversión al multiplicar por este 2pi sobre lambda entre esta dimensión lineal y una dimensión angular. Esa dimensión angular es lo que se conoce como fase. O sea, acá ya estamos entendiendo qué es lo que denominamos como fase. Fase es esto, es el argumento de la senoide, ¿sí? El argumento de la senoide. ¿Está claro? Bien. Cuando nosotros decimos que la onda del campo eléctrico y del magnético están en fase, quiere decir de que sus orígenes, que no hay una diferencia de fase entre que sus orígenes coinciden y que siempre esos orígenes o esas intersecciones, los puntos, los nodos de esa onda, o sea, los puntos donde cruzan al eje de la X, están siempre en el mismo lugar, ¿no? Es decir, están siempre en el mismo. No hay un desplazamiento entre una onda y la otra, están siempre en fase. Las dos tienen máximos y mínimos en los mismos
para los mismos valores temporales o de x, ¿sí? ¿Está bien? Que coinciden en un mismo plano, por eso es que se llaman ondas planas. Bien. Ahora fíjense, nosotros con esta onda podríamos hacer dos cosas. Si nos paramos en un punto X y vemos cómo ese alambre va atravesando esa posición, si nosotros vamos proyectándolos sucesivamente en el tiempo, las posiciones verticales de esos puntos respecto al eje, a la posición X, vamos a observar de que que I va a variar en el tiempo, ¿no? Como la bollita que subía y bajaba. Y por lo tanto I va a ser una función únicamente del tiempo, porque hemos congelado, hemos fijado la posición. En ese caso tenemos el famoso movimiento armónico simple del Corch. Por otro lado podemos proceder al revés. ¿Viste? Fíjense, estamos congelando cualquiera de las dos variables. Ya lo hicimos con la X. ¿Qué pasa si congelamos en el tiempo? Es decir, si de alguna forma es como si hiciéramos un flash, o sea, si en un instante le sacáramos una foto a ese alambre que va viajando. Vamos a tener una distribución espacial de todos los puntos de la onda, ¿no? Del alambre. Y entonces acá tendríamos, justamente sería esta imagen que tenemos acá en el esquema, en la gráfica, ¿no? Una I como función de X, únicamente, donde el tiempo, bueno, se le ha dado un valor fijo, para mayor comodidad 0, supónganse, ¿no? Es decir, para un tiempo 0, imagínense que este origen es como si hubiéramos trasladado el origen y haber puesto el eje Y en esa posición. Un I', vamos a llamarlo, ¿no? Y de este vamos a olvidarnos. Entonces, para un tiempo 0, el seno, empezamos a contar los X desde este origen. ¿Está bien? Y entonces tenemos una función de la forma seno de 2pi sobre lambda por X, que tendría esa fachada que está ahí, ¿no? ¿Está bien? Acá tendríamos recién la longitud de onda, y acá tendríamos una onda y media, ¿no? En este otro nodo tendríamos 3 medios de la longitud de onda, ¿está bien? Por ejemplo. Bien. En general, bueno, si uno libera las dos variables, vamos a tener una función de las dos variables, ¿no? Y esa función va a cumplir con la ecuación de ondas, que es algo así como lo que tenemos acá abajo, ¿no? Esta. O sea, la derivada segunda temporal está conectada con la derivada segunda espacial respecto de la variable de desplazamiento a través del cuadrado de la velocidad, ¿no? Es eso. Bien. Ahora, nosotros en lugar de tener una perturbación transversal a la dirección de propagación de la onda, le hace I, en este caso, tenemos en lugar de una I un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Y de acuerdo a esa, o sea, esta ecuación de onda tiene como solución, entre otras, ¿sí? Fíjense cómo se los digo, entre otras. No se la esperaban esa. ¿Por qué? Porque nosotros acá podríamos reemplazar una función, una constante, una función lineal, y también esas serían soluciones de esta ecuación diferencial. Lo que pasa es que esas soluciones, en este caso, son triviales. Las soluciones que a nosotros nos importan son las del tipo senoidal, ¿no? Fíjense que que esto que está acá, si ustedes derivan parcialmente respecto de x y después derivan parcialmente respecto del tiempo dos veces y lo reemplazan en la ecuación de onda, bueno, van a llegar a una identidad, ¿no? El cuadrado de la velocidad va a ser igual al cuadrado de la velocidad. Van a tener de un lado seguramente el cuadrado de la velocidad y el otro lado lambda, que ya sabemos que es así, ¿no? Lambda por la frecuencia, ¿no? Bueno, entonces,
Bien, es decir, que esa solución de tipo senoidal, de este tipo, con función de las dos variables de x y del tiempo, es una de las soluciones no triviales que satisfacen y que dan explicación al problema de la propagación, ¿no? ¿Está bien? Pero como ya les dije, no es la única solución. Una constante, si ustedes derivan una constante, también es solución. Cero es igual a cero. Si ustedes tienen una función lineal x menos bt y la derivan respecto de x y del tiempo dos veces una función lineal, también les va a dar, también va a cumplir, ¿no? Pero digamos que la que tiene sentido físico son soluciones como esta. Nosotros vamos a tener un mismo tipo de ecuación de onda tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, ¿no? Fíjense que si esto es una foto, cuando el tiempo es cero, tenemos una función, congelamos el tiempo en x, tenemos una senoide para el campo eléctrico en el sentido y para el campo magnético en el sentido z, ¿no? Donde tenemos el máximo cuando tenemos lambda, que es media longitud, perdón, para un cuarto de longitud de onda, lambda sobre 4 va a tener el seno de pi sobre 2, y entonces tenemos el B máximo en este cuarto de longitud de onda para el campo magnético y el E máximo para este cuarto de longitud de onda para el campo eléctrico. Bien, ahora vamos a seguir un poco más allá y vamos a aplicar las ecuaciones de onda para llegar a las ecuaciones de onda justamente a partir de aquellas cuatro seleccionadas por Maxwell. En realidad esas cuatro ecuaciones de onda existían inclusive antes que Maxwell, ¿no? Porque, para tener una idea, Maxwell nació en la misma época en que Faraday descubrió la ley de inducción. Así que imagínense, esa ecuación ya estaba y más o menos unos 40 años después, alrededor de 40 años después, fue cuando él las compiló y de alguna forma las desarrolló para dar su explicación a la propagación de las ondas en el espacio. Y predijo asimismo que la velocidad de la luz iba a ser la inversa de la raíz cuadrada del producto de la permeabilidad en el vacío por la permitividad en el mismo medio, ¿no? Eh, y eso es un hecho de lo más sorprendente, porque fue una de las pocas veces donde la teoría se adelanta al experimento, ¿no? Bien, entonces imagínense, ahí tenemos, bueno, tomamos la ley de Faraday, justamente, y entonces queremos, fíjense en su formato integral, ¿no? Porque también podríamos haberla planteado diferencialmente, pero vamos a hacer este análisis por el lado integral. Esta es la geometría del campo eléctrico en el plano IX, dijimos, ¿no? Tomamos una porción pequeña de una porción muy pequeñita, un diferencial X, y tratamos de construir un rectangulito acá, ¿no? Un rectangulito de ancho diferencial X. Entonces, los laterales de ese rectangulito, de acuerdo a la función de onda, eh, de acuerdo a la, perdón, al esquema tienen longitudes E y E más un delta D, ¿sí? ¿Por qué un D? Bueno, el delta D lo podríamos jugar como que es esta diferencia pequeñita, ¿no? Entonces vamos a tratar de resolver ese integral, ¿no? Al menos con elementos diferenciales. Entonces fíjense, si planteamos la regla de la mano derecha en el sentido antihorario, empezamos desde acá, ¿no? Desde ahí abajo, y tenemos para esta parte, si decimos que este rectangulito tiene una longitud h, la parte de la circulación lateral debido al vector E más delta E va a ser E más delta E por h, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bien. Ahora
pasamos en esta expresión horizontal, nuestras componentes de campo eléctrico son perpendiculares al diferencial X, por lo tanto este lado, esta base del rectángulo no contribuye a la circulación, ¿no? Finalmente bajamos y el lado de ese lateral también podemos suponer que es H, pero en el producto escalar, ese H que señala hacia abajo me forma un ángulo de 180 grados con el E. Entonces por eso ahí tenemos el signo menos, ¿verdad? ¿Está bien? Al hacer la distributiva, bueno, podemos ver que se cancela ese término con y me queda únicamente el correspondiente al segundo término del paréntesis. ¿Está bien? Es esto que está acá. H por delta E sería, ¿no? Bien. Ahora pensemos en el lado derecho, en el segundo miembro de la ley de Faraday. Primero pensamos en el flujo. ¿El flujo qué es? Es un campo magnético que atraviesa el área limitada por ese camino del integral de línea. El camino del integral de línea ¿cuál es? Bueno, es esto que hemos descrito anteriormente. ¿Cuál es el área? Bueno, si pensamos que era un rectangulito, el área va a ser la altura por la base, h diferencial x, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Bien. Entonces el flujo va a ser ese área multiplicado por b, ¿está bien? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo al segundo miembro, derivar respecto del tiempo. Como lo que varía es b y no el área, resulta que la variación temporal del flujo va a ser la derivada temporal de b por el área. Ahora lo que hacemos es multiplicar por un menos e igualamos, ¿no es cierto?, miembro a miembro. En el primer miembro teníamos esto, y en el segundo miembro, ¿qué teníamos? Esto que tenemos acá a la derecha. Entonces, multiplicado por un menos, ¿verdad? Igualamos esto a menos esto. ¿Está bien? Primero y segundo miembro directamente, simultáneamente. Respectivamente, quise decir. Y entonces, fíjense, acá se nos cancelan las h, pasamos este diferencial hacia el primer miembro y nos queda esta expresión, esta ecuación diferencial. Ajá. Esa es la primera premisa. Recuerden que acá el campo eléctrico está polarizado en el eje Y y el campo magnético en el Z. Acá no figura, pero por ahí no estaría de más aclararlo, ¿no? Porque, como para que realmente no haya ningún tipo de dudas. Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que para que se cumpla la ley de Faraday, se tiene que verificar esta relación entre los dos campos. Eso no es un hecho menor, ¿no? Es realmente una consecuencia muy importante. A esa le llamamos expresión 1. Pasemos a ver qué es lo que pasa con el campo magnético. Bueno, similarmente, ¿cuál es el equivalente magnético a la ley de Faraday, la ley de Ampère ampliada? Donde digamos que el término de la ley de Ampère original, como lo habíamos conocido, no toma cartas en el asunto, porque en el espacio nosotros no tenemos cargas que se están moviendo, tenemos simplemente, a lo sumo tendremos una variación de flujo eléctrico magnético, pero no tenemos cargas propagándose en el espacio. Por lo tanto nos quedamos, justamente ese fue el sentido de la expresión de Maxwell, nos quedamos con el segundo, este término, el más importante, ¿no? El segundo término. Bien, ahora planteemos el primer miembro de la ley de Ampère, ¿no? De dónde, si pretendemos seguir en sentido antihorario, si nosotros esto lo estamos mirando desde arriba, ¿no? Ahí coloco mi ojito desde arriba. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver un rectangulito que tendría esta forma, ¿no? Tendremos un campo eléctrico así, lo voy a tratar de dibujar bien, pero dudo que consiga, que logre ese objetivo.
Tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos la parte de la onda que haría una cosa así. Bueno, y eso es lo que nos importa a nosotros. De este lado tenemos B y de este lado tenemos B más diferencial de B, ¿no? B más delta B. Ahora fíjense, yo empiezo desde acá, ¿no? Y voy a tener este rectangulito, un rectangulito que nuevamente tiene una altura h, ¿está bien? Y tiene una base diferencial de x. Pero empiezo desde acá y sigo en sentido antihorario. Cuando bajo, ¿qué tengo? B por h, ¿verdad? B y h, como h es, en realidad es un vector de desplazamiento y voy hacia abajo porque sigo el sentido antihorario, forman un coseno de 0 que es 1 y esa contribución es positiva. El término este horizontal ni pincha ni corta porque ahí B sigue estando, es perpendicular al desplazamiento, coseno de 90 es 0 según el producto escalar de la circulación. Y ahora cuando eh, yo siempre cuando me muevo en una circulación tengo que mantener el sentido de giro, ¿no? Cuando sigo en sentido antihorario tengo que hacerlo hacia arriba. Y entonces B más diferencial de B está a 180 grados respecto de mi desplazamiento que va a tener una longitud h. Por lo tanto va a ser menos B, menos el paréntesis B más delta B por h. ¿Lo ven? Y del otro lado, o sea, bueno, ahora antes de pasar al segundo miembro, acá hago la distributiva y este primer término se me va con el primero del paréntesis, ¿no? Me queda únicamente el segundo término del paréntesis multiplicado por h, que es lo que tengo ahí. Bien, pasemos ahora al flujo eléctrico. El campo eléctrico es un vector que lo voy a, en este mismo esquema lo voy a simbolizar, es un vector entrante, saliente, perdón, y que está atravesando ese área. ¿Qué área? Y la del rectangulito ese. ¿Qué rectangulito? B diferencial X es la parte, perdón, H diferencial X es el área del rectangulito este correspondiente, ¿verdad? Entonces el flujo que va a ser, va a ser el campo eléctrico ahí, E, lo vamos a llamar, porque el diferencial X se puede pensar prácticamente como que es un espesor nulo, y entonces el E se va a contribuir con el B. Entonces el flujo eléctrico es E, H, base por altura, ¿no? Diferencial de X por H, o H por diferencial X. Cuando derivo en el tiempo, lo único que varía en el tiempo acá no es el área, es el campo eléctrico, ¿no? Entonces me queda esto. Entonces ahora yo igualo, multiplico a esto que está acá por mu 0 y por epsilon 0, que es lo que estamos haciendo acá, ¿está bien? Y tengo esta expresión en general. Y en el primer miembro, ¿qué me quedó como acto de la circulación? Esto, menos h por diferencial de b. Cancelo las h's, ¿no? Paso el diferencial x dividiendo y me queda esta otra expresión. Acordémonos que acá b es b sub i, perdón, e es c sub i y b es z. ¿Sí? A esta expresión la vamos a llamar 2. Bien, y entonces ahora viene un poquito lo mejor, ¿no? Si nosotros a estas ambas expresiones de E en I y de B en Z las derivamos conformes a la expresión 1, ¿qué nos decía la expresión 1? Que teníamos, era esta la expresión 1, ¿no? Que la derivada de E sub I respecto de X era igual a menos la derivada de B sub Z respecto de T. O sea, si agarramos a este y la derivamos respecto de X,
la parcial respecto. Cuando nosotros hacemos una derivada parcial tenemos que pensar en la otra variable como si fuera una constante. Y esta que está acá, hacemos menos la derivada temporal e igualamos, resulta que tenemos esta relación que está acá, ¿no? Cancelamos 2 pi lambda, 2 pi lambda, el coseno con el coseno, y fíjate que nos queda el C este y el B sub m. Yo de acá despejo el C y el B sub m pasa dividiendo, ¿no? C es el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético, es decir, el campo eléctrico por lo general es más intenso que el campo magnético, C veces, lo cual no es poco, estamos hablando casi de 300 millones de veces más grande, 3 por 10 a la 8. Si hacemos lo mismo con la expresión 2, o sea, si tomamos estos campos y ahora hacemos al revés, ¿cuál es la expresión 2? Esta. O sea, ahora lo que hacemos es, lo derivamos a b respecto de x, lo multiplicamos por un menos y ahí y a e sub i respecto del t. Bueno, es la misma tramoya. Compruébenle ustedes esto con una hoja y un papel y un lápiz, ¿no? Bueno, se nos simplificarían estas cosas y obtendremos también una relación similar entre E sub m y B sub m, que sería la inversa de 1 sobre el mu 0 epsilon 0, ¿no? Pero acá bien, la inversa de mu 0 sobre epsilon 0 por c. Es decir, que si comparamos estas dos expresiones, esta que obtuvimos ahí como c, entre el cociente, entre la amplitud del campo eléctrico y el campo magnético, con esta otra, ¿sí? O sea, si de acá despejamos E sub m sobre B sub m, ¿qué encontraríamos? Que esto debería ser igual a 1 sobre mu 0 epsilon 0 por c. Si igualamos las dos expresiones, de ahí llegamos a la conclusión de que c al cuadrado me daría 1 sobre mu 0 epsilon 0. Entonces c es la raíz cuadrada, y cuando uno reemplaza estos valores, que ya uno los obtiene por tabla, por experiencias, digamos que pudieron haber adquirido a través de tablas hombres como Faraday, como Henry, etcétera, los valores de mu 0 y epsilon 0, los multiplica todo en la inversa, saca la raíz cuadrada, llega a la conclusión de que la velocidad de la luz es aproximadamente esos 300 millones de metros por segundo, ¿no? ¿Está bien? O 300.000 kilómetros por segundo, que es exactamente lo mismo. Bien. Y eso, como vuelvo a mencionar, porque fue un hito bastante importante, Maxwell lo predijo teóricamente a través de sus ecuaciones, pero Hertz lo comprobó 50 años después, ¿no? A través de un experimento que estaba haciendo en su laboratorio en ese momento, con circuitos que emitían ondas de radio. Él observó un chisporroteo entre dos electrodos que formaban parte o estaban relacionados con la emisión de un campo, de una bobina, y bueno, le llamaba la atención el color de esas chispas y cómo ese color y la intensidad disminuían cuando uno alejaba o acercaba la distancia entre esos electrodos, ¿no? Entonces ahí, digamos, pudo tener la idea de que se trataba eso de una onda estacionaria. Y en realidad en ese momento él no se percató, pero hay un factor 2 de diferencia. Digamos que
eso pudo comprobarlo un tiempo después, ¿no? Y agregado ese factor 2 que era la característica de la onda estacionaria que él tenía ahí adentro, le daba exactamente o daba un número muy parecido a la velocidad de la luz. Pero eso no fue exactamente el mismo momento, sino un tiempito después de haber comprobado ese experimento. Bueno, vamos a la energía de las ondas electromagnéticas. Uno puede pensar en la densidad de la energía y uno ya había visto que las densidades de energía del campo eléctrico y del campo magnético son estas que uno tiene ahí, ¿no? Son esa y esta. Y entonces, bueno, la primera corresponde a una densidad de campo eléctrico. Esa densidad del campo eléctrico, eh, bueno, uno la tiene que multiplicar por un volumen si es lo que tiene que hacer, lo que quiere obtener es energía, ¿no? Y bueno, teníamos esta relación que nos, digamos, vincula con, nos da el vínculo entre la velocidad de la luz y las constantes estas dieléctricas. Y entonces, fíjense, si uno en lugar de escribir a B lo pone en función del campo eléctrico, entonces B va a ser la raíz cuadrada, ¿no?, por el campo eléctrico. Si uno eleva al cuadrado y lo reemplaza en este segundo miembro, resulta que lo que tiene es la suma de dos medios de lo mismo, y en definitiva es un entero, ¿no? O sea, el épsilon por el módulo del campo eléctrico al cuadrado. O equivalentemente en función del campo magnético es eso que tiene ahí. Es decir, que las energías se transportan en dos mitades, la mitad por el campo eléctrico, una mitad por el campo eléctrico y la otra por el campo magnético. Vector de Poynting. Bueno, si uno piensa en la onda que está viajando y piensa en la energía que transporta esa onda, tiene que usar, bueno, lo que encontramos anteriormente y un elemento de volumen, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿qué flujo de energía atraviesa un elemento del volumen como este que está citado acá, ¿no? Es decir, un cubito que tiene un área A, o un paralelepípedo que tiene un área A frontal a la dirección de propagación de la onda y un ancho dado por el producto de la velocidad de la onda por un tiempo, durante un tiempo t, ¿no? Entonces, uno puede pensar que la energía, que es esto, el primer miembro, es una densidad de energía, que es lo que vimos anteriormente, por un volumen. ¿Qué volumen? El de ese cubito que tenemos ahí. Es el área por el ancho, ¿no? Entonces, bien, ahora si uno piensa en el módulo del vector de Poynting como la energía por por unidad de volumen, uno tiene lo siguiente. En realidad no es, está bien, lo estoy diciendo mal. Energía no por unidad de volumen, por área y por unidad de tiempo, perdón. Entonces lo que hace es lo siguiente. Si uno toma esta expresión de la energía y la divide por A y por T, resulta que tiene la densidad de energía por C, ¿verdad? Pero la densidad de energía, de acuerdo a la anterior, era esto, epsilon 0 por el cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Y sé que era, bueno, uno podría decir también, lo podría expresar en estos términos, que el campo eléctrico también lo puede expresar como B por C. Entonces, en definitiva, si reemplaza
al campo eléctrico por B por C tiene esta expresión que está acá. Bien, ahora el C cuadrado era la inversa de la permeabilidad por la permitividad. Y entonces ahora, simplificando, resulta que tiene esto que está acá. Es decir, esto en un sentido escalar del módulo del vector de Poynting. Uno podría pensar en una forma vectorial que si S tiene esa dirección, eso podría coincidir con la dirección del producto vectorial entre E y B. Entonces, si toma los dedos de la mano derecha y coloca el índice en la dirección del campo eléctrico y B en la dirección del anular extendido, el pulgar extendido indica la dirección del producto vectorial, o sea, del vector de Poynting S, que tiene como dimensión potencia por unidad de área y energía, perdón. Potencia por unidad de área o energía por unidad de área y unidad de tiempo, es lo mismo. Es un flujo de energía. Y entonces, de acuerdo a lo visto anteriormente, al producto, ese es, como la palabra lo dice, un vector de Poynting, y está dado por el producto vectorial entre el campo eléctrico y el magnético, donde hay que multiplicarlo por la inversa del mu0 para que se ajusten las dimensiones, ¿no? Es decir, para que nos dé en definitiva unidad de potencia por unidad de área, watt sobre metro cuadrado en unidad de MKS. Bueno, cabe hacer acá una especie de aclaración, porque por ahí está faltando ese detalle, que si uno piensa en el módulo del vector de Poynting, uno acá tendría a pensar de que si no se aclara bien esto, coincidiría con el producto de las amplitudes del campo eléctrico por el magnético sobre mu0. Pero en realidad, si uno piensa en debería pensar como tanto como E y B son funciones del tiempo, el producto de las expresiones escalares de esos dos vectores va a ser proporcional a un seno cuadrado, porque están en fase los dos vectores, ¿no? Y entonces, en definitiva, si uno quiere obtener el vector de Poynting, entonces también está variando en el tiempo proporcionalmente al cuadrado de un seno, que es una función de un tiempo. Si uno quiere obtener el valor promediado en el tiempo, se encontraría en que con que ese promedio temporal, que se puede plantear así, el simbolizar con unos corchetes, sería el producto de las amplitudes sobre mu0 multiplicado por un medio, ¿no? O dicho de otra manera, también lo podría pensar como el producto de los valores eficaces por mu0. ¿Está bien? Y el valor eficaz, que es el máximo sobre la raíz de 2. Y bueno, eso sería todo. Es decir, y esto sería un promedio temporal, ¿no? Es decir, ¿cómo debería ser una onda compuesta por un campo eléctrico, imagínense, de constante, de amplitud constante y de un campo magnético también, del mismo modo, como para que continuamente nos proyectaran tuviéramos un flujo de energía constante en el tiempo que a través de ese elemento de volumen. Bueno, las amplitudes de esos dos campos deberían coincidir con los valores eficaces. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase, donde vamos a aclarar la parte de corriente alterna. Bueno, hasta luego.